cristiana tradición del Evangelio y guiar a los musulmanes a los pies de Cristo. Lucille Talusan con este reportaje. Sipul es famoso por tocar música con este instrumento tradicional, pero es muy distinto a como se le conocía en su juventud. Él no terminó la escuela y se dedicó a extorsionar personas, incluso a lastimarlas para obtener lo que quería. Todo eso se acabó cuando nuestra pandilla fue perseguida por un francotirador. Algunos amigos fueron asesinados. Tenía miedo porque sabía que yo era el siguiente. Entonces huí de mi aldea. Sipul pensó en huir a la casa de su padre, pero no sabía dónde buscarlo, pues no lo había visto en años. Él se sorprendió cuando lo encontró en una comunidad cristiana. Somos de Java y seguimos el Islam estrictamente. Entonces traté de hacerlo volver al Islam, pero él dijo que no podía. Me dijo que si quería conocer el cristianismo, leyera la Biblia, porque él no me podía responder. Entonces Sipul leyó la Biblia que su padre le regaló y encontró consuelo en Mateo 11:28. Venid a mí, yo os haré descansar. En ese momento tuve tanto miedo que le dije a Dios, creo en ti si puedes darme paz. Abrí también el pasaje de Juan 14:6 donde Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sipul se convenció que su padre tomó la mejor decisión y él también quiso seguir a Cristo. Desde ese momento todo cambió y ya no tuve miedo nunca más. Sipul regresó a su aldea como un hombre nuevo. Sirvió a Dios tocando música tradicional y eso atrajo a las personas de su comunidad. Este es el centro donde Sipul enseña música tradicional, todo como parte de su ministerio llamado Contexto, donde evangeliza dentro del contexto cultural de las personas. Creo que Dios me dio un talento musical y puedo atraer gente a Él por medio de esta música que está cerca de sus corazones. Los musulmanes como Didi lo disfrutan. Ibu María, me gusta la música y cuando escuché la música tradicional de Saiful, me uní al grupo. Las canciones me dieron paz. Su esposo me compartió el significado de las canciones y así aprendí el cristianismo y que Jesús es Dios. Ahora creo en Jesús, comparto mi fe con mi familia. Ellos también leen el Corán y les mostré cómo Jesús está en el Corán y que Él es el camino a Dios. ¿Y qué de los musulmanes radicales que pueden verlo como un apóstata y traten de lastimarlo? No temo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando la gente viene a reclamar es una oportunidad para decirles cuál fue mi error. Les diré que el camino real a una vida eterna es solo a través de Isa al-Masih, Jesús. Lucille Talusan, CBN News, Java Occidental, Indonesia. Amén, amados hermanos. Miren cómo Cristo transformó esta vida de esa persona. Y como tocó en el testimonio que dio este hombre, San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Juan registró estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio de San Juan fue escrito por el apóstol amado Juan, que también escribió el libro de Apocalipsis. Este evangelio fue escrito aproximadamente entre los 80 y 90 después de Cristo. Y el tema principal, amados hermanos, del libro de San Juan es el Hijo de Dios. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, aquel verbo que estaba en el principio y el cual era Dios y había descendido para darnos vida y vida en abundancia, porque trata acerca del Hijo de Dios. Y Juan ha presentado las pruebas más poderosas y directas y de la humanidad del Hijo encarnado de Dios. En Jesús la perfecta humanidad y la plena deidad se funden, haciendo Él único sacrificio posible por los pecados de la humanidad. Porque Jesús es el verdadero camino
la verdadera verdad y la verdadera vida hacia Dios Padre Todopoderoso. Déme hacer una pregunta realmente, ¿no? Si la religión te guía a Dios. Y ahí puede encontrar que la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano, ¿no? Por contactar con el más allá. Trata prácticamente de ritos, de ceremonias que el hombre quiere hacer para llegar a Dios, para llegar a los ancestros, etcétera, ¿no? Y luego nació una pregunta igual, ¿no? ¿Quién es Jesús? Bueno, para el hinduismo es un maestro, es un ser iluminado. Para el budismo también es un ser iluminado y también es un gran maestro. Para el judaísmo es un maestro, es un rabino. Para el islam es un gran profeta para la humanidad. Pero para el cristianismo, si hablamos de religión para nosotros, es el Mesías, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le miró a Pedro y le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y le contesta a Pedro, ¿no? Algunos dicen que tú eres el profeta Elías, que tú eres descendiente de Moisés, etcétera. Y Jesús le dice, ¿y ustedes qué creen? Y Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Así, amados hermanos, Dios nos reveló a Jesucristo a nosotros, a nuestros corazones, como el verdadero Mesías, aquel enviado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Luego quise ver cuántas religiones existen en el mundo y pude ver que hay 4.200 religiones, muchas, ¿no? Bastantes. Y luego, ¿cuántas personas somos en el mundo? Somos más de 7.000 millones de personas, amados hermanos. ¿Y cuántas de esas personas conocen a Jesús? Conocen ese camino, conocen esa verdad, conocen esa vida. Yo creo que muy pocos, amados hermanos. También nosotros cuando obramos para el Señor, obramos para Cristo, tenemos que hacerlo de todo nuestro corazón, con un corazón sincero, con un corazón que quiere agradar a Dios, con un corazón que quiere servirlo, sin recibir nada a cambio, ¿no? Porque recuerden lo que Jesús profetizó también. En aquel día todos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Y Cristo dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, ¿cómo nosotros estamos en esta descripción clara que dice la Biblia acerca de que Jesús es el camino, de que Jesús es la verdad y de que Jesús es la vida y que no hay nadie más que nos pueda llevar al Padre celestial, solamente Cristo? Por eso está dividido en estas tres partes, este texto. Veamos acerca del camino. Como pueden ver su imagen hacia la derecha, tenemos dos caminos, el mundo y Cristo. Antes de conocer al Señor, amados hermanos, yo estaba en este camino, estaba en el mundo. Quizás queriendo cumplir algunas reglas morales, etcétera, pero no podía ver a Jesús, no podía ver a Cristo. Y Jesús nos recomienda que entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 3 al 14. Hermanos, sintámonos felices que hemos podido encontrar ese camino estrecho, ese camino angosto, pero que nos lleva a la vida. En este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener tribulaciones, pero Jesús nos dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Recuerden Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese camino, amados hermanos, no lo atravesamos solos, lo atravesamos con Jesús. Cuando Jesús nos dice a nosotros, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque es fácil y ligera es mi carga.
Estamos enyugados a Jesús, amados hermanos. Ya no estamos más solos. Jesús está con nosotros porque Él es el camino. Él nos va a guiar hacia la perfecta voluntad de Dios Padre. Jesús es el medio de salvación del hombre. No hay más, queridos hermanos. El apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, cuando ya predicaba prácticamente su primer discurso, se convirtieron más de 3,000 personas. Y les volvió a recalcar, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queridos hermanos, Dios nos ha provisto de su salvación, nos ha provisto del camino. Y ese camino es su Hijo, Jesús. Jesús es la puerta de la salvación, amados hermanos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice la Escritura, amados hermanos. En el contexto de este capítulo de San Juan, Jesús se presenta como el buen pastor. Jesús nos advierte que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante, amados hermanos, comienza cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos, cuando nosotros hemos visto esta puerta y hemos entrado y hemos hallado paz, hemos hallado sosiego. Así como este hombre que se convirtió a Jesús, el miedo, el temor se fue. Ya no tuvo más temor, ya no tuvo más miedo, porque Jesús estaba con él. Y lo único que él quería o quiere es hablar más de él, llevar su mensaje, mostrar ese camino. Y no importa las atribulaciones que uno va a pasar, porque recuerden, mejor es estar con Dios que estar en este mundo. Y que la muerte para nosotros es victoria, ¿no? Ya vemos diferentes, amados hermanos, porque Jesús nos ha traído esa paz. Jesús nos ha dado esa certeza de que estaremos con Él todos los días, amados hermanos, y también en la eternidad. Pero Jesús nos pide algo, amados hermanos. Jesús nos pide mostrar su camino a otros. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Recuerden lo que Él dijo, ¿no? La luz está para alumbrar, no está para esconderlo. Nosotros tenemos que brillar, amados hermanos, pero no por nosotros mismos, sino Jesús en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo pide mostrar, amados hermanos, el camino nuestro Señor? Miren, en este contexto, amados hermanos, el libro de Marcos relata un suceso bien inédito para mí, acerca de una persona endemoniada, que la Biblia le denomina, el endemoniado gadareno. Y la Escritura dice, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, amados hermanos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Miren cómo vivía ese hombre. Y cómo las personas, no sé si en su afán de ayudarlo, quisieron agasarlo y ponerlo tieso en un solo lugar. Imagínense vivir en los sepulcros. Imagínense que quizás qué comía, cómo estaba su vida, amados hermanos. Y miren lo que dice esta palabra del Señor. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló a él
¿no? El endemoniado, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús sabía lo que había en ese hombre, sabía que estaba siendo atribulado, sabía que estaba siendo atormentado, amados hermanos. No me imagino el hombre en su interior cómo se sentía. Entonces, ese espíritu le rogaba mucho que no le enviase afuera de aquella región. Y estaba ahí cerca un gran hato de cerdos. Y Jesús les dio el permiso para que vayan allá. Y saben, estos demonios que estaban en este hombre eran muchos, amados hermanos, demasiados eran. Pero Jesús lo libertó a este hombre. Y al entrar él en la barca, amados hermanos, Jesús, una vez de haberlo libertado, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y saben qué pasó, amados hermanos? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, amados hermanos. Nosotros nunca vamos a entender con nuestra mente lo que Jesús hace en la vida de una persona, de un ser humano. Cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, estábamos muertos y Jesús nos ha dado vida. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo a este hombre que vaya y cuente cuán grandes cosas había hecho con él? Porque los de esa provincia le dijeron a Jesús, vete de nuestras tierras. Pero Jesús se proveyó de alguien para que les mostrase el camino. Por eso, hermanos, nosotros también tenemos esa tarea en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en las diferentes actividades que hagamos, mostrar el camino, mostrar a Jesús. Es nuestra responsabilidad. Y es lo que Jesús nos está pidiendo. Que mostremos cuán grandes cosas ha hecho Jesús con nosotros, amados hermanos. La verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad, amados hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne, relata el Evangelio de San Juan, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan, como los otros apóstoles, tuvieron el privilegio de compartir con Jesús, de estar con la verdad. Y no solo ellos, amados hermanos, sino también la comunidad judía de aquella época, de aquel entonces. Pero no podían ver a la verdad porque estaban entenebrecidos. Pero Jesús, que vino lleno de gracia, lleno del favor de Dios, de la justicia de Dios, para mostrar al mundo que por medio de él el hombre puede encontrar vida eterna, puede encontrar perdón de pecados, puede encontrar esa reconciliación con Dios por medio de su sangre, por medio de su cruz. Jesús es el verdadero ejemplo de la verdad, amados hermanos. El apóstol Pedro recaba lo siguiente y nos dice en su primera carta, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A veces cuando nosotros queremos andar en la verdad, amados hermanos, se van a levantar muchos falsos testigos, pero nosotros estamos en la verdad. Y a veces eso nos trae sufrimiento, amados hermanos. Pero es lo mejor que nosotros podemos y debemos hacer según el ejemplo que Jesús nos ha dado. Porque la verdad nos hace libres, amados hermanos. En San Juan, en esta parte, se acaba en 3 versículos lo siguiente. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque los judíos le estaban reconviniendo que ellos eran hijos de Abraham,
que creían en Dios, que hacían todas las cosas correctas, etcétera, ¿no? Pero Jesús les está declarando que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y luego les recalca y les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es, amados hermanos. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Nosotros hemos conocido esa verdad y Dios nos la reveló a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo y ahora somos libres, amados hermanos. Jesús nos enseña siempre a caminar en verdad. Por eso cuando a veces estamos en los trabajos, tenemos siempre oportunidad de mentir, tenemos siempre esa oportunidad de poder engañar a la gente, pero vivimos intranquilos. En cambio, cuando nos manejamos en la verdad, somos libres, amados hermanos. Y Jesús nos dice eso, ¿no? Sé libre, conóceme. Luego, el que es de la verdad, escucha la voz de Jesús. Esta parte es impresionante. Solamente aquella persona que es de la verdad, o sea, que es de Jesús, que le pertenece a Él, va a poder escuchar la voz de Jesús. El Señor, una vez que fue apresado, se puede decir, le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz, dice, amados hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Cristo en su palabra, ¿no? Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y también están en las manos de mi Padre, y Él es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de ahí. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Estamos escuchando la voz de Jesús, amados hermanos? ¿Será que somos parte de su redil? ¿Será que cuando agarramos la Biblia nos confrontamos? ¿Será que cuando agarramos la palabra de Dios nos gozamos? ¿O quizás derrama una lágrima en nuestros ojitos? El que es de la verdad, oye mi voz, dice Jesús el Señor. Caminemos en la verdad, amados hermanos. Caminemos en Jesús y mostremos y testifiquemos con nuestras vidas que estamos en la verdad, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Luego, amados hermanos, Jesús se presenta como la vida. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como que algo se podría decir, y el Señor, oh, ¿cómo va a tener su privilegio? Así todo, ¿no? No, amados hermanos. El Señor se ha mostrado lleno de gracia y lleno de verdad ante este mundo que lo hemos matado, lo hemos escupido, lo hemos abofeteado. Pero hay una buena noticia, el Señor, después de haber sido entregado, después de haber sido crucificado, resucitó, amados hermanos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él pronto vendrá y reinará y nos juzgará, amados hermanos. Él va a juzgar este mundo. Lo que el Señor quiere es que todos nosotros o toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Ese es el deseo más grande de nuestro Señor. Pero sabemos nosotros como hombres que muy poco va a ocurrir, quizás nada, porque el corazón del hombre es malo por naturaleza. Nuestro propio corazón de nosotros, hermanos, es malo. Por eso debemos entregar nuestras vidas, nuestros pensamientos a Jesús, porque Él es la vida. Jesús es el pan que descendió del cielo para darnos vida, amados hermanos. Jesús nos declara en su palabra y nos dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El buen pastor, amados hermanos, entrega su vida por sus ovejas. Él da su vida y la vuelve a tomar, porque ese mandamiento lo recibió de su Padre. ¿Será que nosotros estamos con ese buen pastor? ¿Será que nosotros hemos creído lo que Él ha entregado su vida, ha entregado su cuerpo en sacrificio por nosotros? Qué importante, amados hermanos. Mire,
cómo a través de la muerte de Jesús nosotros tenemos vida. Es algo que no se puede entender con nuestra mente, ¿no? Pero a través de la muerte de Jesús nosotros tenemos vida, amados hermanos. Y podemos ver recién cuán grandes cosas el Señor ha hecho en todo el mundo. Podemos ver los pajarillos cantar. Podemos ver a los niños correr. Podemos ver a las personas reír, amados hermanos. Y cuando vemos a una persona sufriendo o padeciendo alguna necesidad, nos conmueve en nuestro corazón y queremos ayudar. Y solamente eso lo hace Jesús. Por eso hemos pasado nosotros de muerte a vida. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida, amados hermanos. San Juan 11 relata, ¿no?, la historia de cuando su amigo Lázaro había fallecido, había muerto. Y bueno, sus hermanas estaban ahí preocupadas, pero Jesús tenía algo pensado para todas esas personas que se encontraban. Y le dijo Jesús, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta fuerte, amados hermanos, para nosotros. Recuerden a los antiguos cristianos, cuando ellos padecían y morían por el nombre de Jesús, por no negar su fe. Jesús nos dice, el que cree en mí no morirá eternamente. Todos un día vamos a dejar este mundo, todos un día vamos a dejar de vivir, se podría decir, amados hermanos. Pero en la eternidad, ahí es el juego tremendo que se está desarrollando en el mundo espiritual. O vas a estar con Dios por toda la eternidad, o vas a estar sin Dios por toda la eternidad. ¿Dónde quieres estar, amado hermano, al final de tus días? Y también, ¿qué estás haciendo actualmente por el Señor? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo me voy a presentar delante de Él? Pensemos bien eso, amados hermanos. Y recuerden que Jesús es la resurrección y es la vida. Y cuando Jesús dice, ¿crees esto? Nosotros tendríamos que decir en nuestros corazones, amén, Señor. Claro, claro que lo creemos, porque tú lo has dicho. Y algo importante, amados hermanos, Dios el Padre nos acerca a Jesús. Esta escritura yo lo encontré después de haberme convertido al Señor. Y saben, yo pensaba que lo estaba buscando a Él, pero no fue así. En realidad Él me buscó a mí. Él te buscó a ti, amado hermano. Y miren lo que dice la escritura. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El hombre por sí mismo, amados hermanos, nunca se va a acercar a Dios. No va a creer el mensaje del Evangelio. Y así estábamos nosotros antes de conocer a Jesús. Antes de derramar una lágrima cuando alabábamos al Señor. Jesús nos dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo, dice el Señor. Pero a veces nosotros tenemos el corazón tan duro que no permitimos que Dios Padre obre en nuestros corazones. Quizás Dios Padre se acercó a nosotros en otro tiempo y nos presentó a Jesús y nosotros le dijimos no. Nosotros empezábamos a ver al hombre, cómo el hombre fallaba, y decíamos a nosotros mismos, yo decía también, no, ¿para qué voy a ser cristiano? ¿Por qué voy a creer de esa manera? Yo creo en Dios, es más que suficiente. Pero estaba siendo enceguecido, amados hermanos, y eso por mi pecado, porque el pecado no nos deja ver al Señor. Por eso la Escritura también nos recomienda que cuando Dios se acerca, no endurezcamos el corazón. En el contexto de este capítulo de San Juan, el pueblo judío de aquella época tenía el corazón endurecido y no podían ver
al que fue enviado por Dios. No podían ver a Jesús. No les resplandecía en sus corazones que Él era el Verbo de Dios que vino a este mundo para el perdón de pecados y para la vida eterna. Pero Jesús sabía todo lo que Él tenía que hacer, amados hermanos. Y Él fue a la cruz, entregó su vida por nosotros, para reconciliarnos con Dios Padre, porque no había en el mundo, y no hay, amados hermanos, tampoco actualmente, quien haga algo bueno. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. A veces también nosotros como cristianos nos enfriamos y ya no queremos compartir más del Señor. Pero reflexionemos. El Señor nos dice que si pecamos, que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hoy nos hemos alejado de Dios, amados hermanos, volvamos a Jesús. Él no nos va a despreciar, amados hermanos. No nos va a dejar a un lado. Volvamos a aquel que nos dio gozo a nuestra vida. Y dejemos el pecado, amados hermanos. Con Jesús hemos pasado de muerte a vida. Y Él mismo nos los dice. De cierto os digo, en verdad te estoy diciendo, dice el Señor. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos en condición de muerte, esclavos del pecado. Ahora somos libres en Jesús, en el Señor. Sigamos las pisadas del Maestro, amados hermanos. Y recuerden algo bien importante, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más, amados hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no hay nadie más. Él fue a la cruz, Él dio su vida por nosotros. Y nosotros tenemos el deber, amados hermanos, de presentar a Jesús, aquel que dio su vida por nosotros, a las demás personas. Y me gozo, amados hermanos, en el Señor, de unos hermanos que conocí en Montero. Bueno, ellos han pasado algunas tribulaciones en todo este tiempo. Y bueno, el Señor abrió y permitió las puertas para que puedan mudarse a lo que es a Saavedra. Y gracias a Dios que los hermanos mejoraron su salud y continuaron con la tarea. Y saben que el día de ayer hablaba con él, con la hermana, con su esposa del hermano, y me decía, 5 personas han entregado su vida al Señor. Oremos por esas personas. Así es, amados hermanos. Hoy tenemos una tarea, orar por esas 5 personas que entregaron su vida a Jesús, porque encontraron el camino, la verdad y la vida. Y Jesús usó la vida de esos hermanos, así como también Jesús quiere usar nuestras vidas, amados hermanos, para que nosotros mismos mostremos al mundo entero o a los que estén a nuestro alrededor de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él, amados hermanos. Y presentemos a Jesús como Él es, y dejemos a su Espíritu Santo que obre. Nosotros simplemente tenemos el deber de compartir el Evangelio. Y el Espíritu Santo, el único que puede redarguir, el único que puede convencer que alguien está en pecado y que necesita a Jesús. Así es, mis amados hermanos. Como conclusiones, mis queridos hermanos, Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios y el único que puede llevarnos al Padre. Cuando Él nos liberta de la esclavitud del pecado, somos verdaderamente libres, amados hermanos. Y algo bien importante, las religiones es el esfuerzo humano de conectar al hombre con Dios, pero es un sistema ineficaz, ya que implica obras para llegar al cielo. ¿Y nosotros qué podemos hacer, amados hermanos, para encontrar el perdón de Dios por nuestra propia cuenta? Nada, amados hermanos. Porque puede que hagamos una obra buena, pero a la vez estaríamos haciendo 1000 obras malas, pensando mal, por ejemplo, hablando mal del prójimo, robando, hurtando, etc. Entonces, ese plan del ser humano es ineficaz.
Muchas religiones ven a Jesús como un buen maestro, pero no como Dios. Recuerden el testimonio que el apóstol Pablo ha dado en su primera carta en el capítulo 5, donde dice, estamos en el verdadero, en Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, amados hermanos. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es el verdadero Dios? ¿Crees que Jesús es la vida eterna? Deberíamos decir amén también, amados hermanos. Y algo importante, queridos hermanos, sin Jesús, el plan de salvación para el hombre no tiene sustento. Es imposible, porque Él es la piedra angular. Y si tú lo desechas de tu vida, tu edificación se va a caer. No desechemos a Jesús, amados hermanos. Amemos a Jesús, guardando sus mandamientos, porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos de Jesús, amados hermanos, no son gravosos, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el único que nos puede llevar al Padre, nadie más. Y quisiera concluir con esta pregunta que me hicieron también a mí hace mucho tiempo, y es profunda. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es, amado hermano, amada hermana? ¿Qué representa Jesús en tu vida? ¿Realmente estamos dando todo por Él? ¿Realmente será realmente nuestro Señor, como dice? ¿Por qué me llamas Señor, dice la palabra, si no haces lo que yo te digo? ¿Será que estamos rebeldes ante lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas? Te dejo con esa pregunta, amado hermano, amada hermana. ¿Quién es Jesús para ti? Y si nos hemos alejado de Él, o si te has alejado de Él, vuelve a Jesús. Vuelve a Él y vuelve a hacer las primeras obras, así como cuando te has convertido a Cristo. Te debes acordar cuando querías ir siempre a la iglesia, cuando querías estar siempre en comunión con Dios, cuando querías leer siempre su palabra. Cuando estabas loco por Jesús, cuando querías hacer todo por Él. O cuando querías ir a la alabanza o estabas un poco desafinado, no importaba, la cosa es estar con Él, alabando y adorando al Dios viviente. Porque Jesús busca tales adoradores que le buscan en espíritu y en verdad. Y dejemos de lado el pecado, amados hermanos, y entreguemos nuestras vidas verdaderamente a Jesús. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida, mis amados hermanos. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.